tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hoy tenemos un programa de verdad muy, muy especial, muy particular. Vamos a reflexionar mucho sobre valores mexicanos, sobre nuestra identidad. Y tenemos un entrevistadazo de superlujo en nuestro segmento Enfoques. Así que bueno, vamos a dar paso a toda esta información saludando a mis queridos compañeros Guamacín Rodríguez y Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. También hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, un programa con mucha historia y con muchos personajes históricos. ¿Y con qué arrancamos, Güeman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa. Tenemos, como dices, Rafa, mucha información y también efemérides y conmemoraciones, porque una noche como hoy, pero de 1520, Hernán Cortés ordenó el retiro de sus tropas del territorio mexica tras su derrota. Este suceso nos lo han enseñado en la escuela como la Noche Triste, porque es el momento en el que se perdieron muchas vidas de españoles, más de 800 y cerca de 1200 tlaxcaltecas. Con motivo de esta fecha, diversos historiadores y arqueólogos comparten con nosotros informaciones que nos ayudan a registrar de una manera todavía más amplia este momento. A 500 años de la Noche Triste, historiadores y arqueólogos revisan este episodio de la conquista española, quizás el que más ha calado en la memoria colectiva. Diversas crónicas relatan este pasaje que, como muchos otros, se ha rodeado de mitos y leyendas, dando lugar a distintas versiones a lo largo de la historia. Deciden escapar en la noche y por ahí, por donde está San Hipólito, una mujer que iba, de acuerdo a las crónicas indígenas, que iba por agua en la noche, da el aviso de alarma, todos los mexicas salen a perseguirlos, y en ese punto es donde ocurre una de los encuentros más fuertes y más traumáticos para los españoles. Jamás van a olvidar lo que ocurrió en ese momento. Por ahí lo platicaba con Salvador Rueda, porque las escenas que describe Bernal Díaz del Castillo en particular son de un miedo y de un dolor tan increíble, pensando que él era soldado y que había vivido muchísimas cosas y que después vivió muchas más. Pero ese momento para ellos fue inolvidable. Es un gran hecho en el sentido de cómo se construye la historia y el uso de la historia. Y cómo se utiliza políticamente esta narración de la Noche Triste con un evento que ocurre en unas horas para darle una dimensión que creo que nos merece un poco más de detenimiento para analizar. En primer lugar, cuando miramos la documentación, tenemos 5 crónicas que nosotros los historiadores les llamamos testigo de vista. Es decir, son 5 protagonistas que dejan registrado el hecho. Cortés es muy breve lo que dice, es súper breve, no cuenta un detalle, pero sin embargo es Bernal Díaz, en su historia verdadera de la conquista, donde aparece la narración de la Noche Triste que nosotros conocemos, que es la historia de una calamidad. Los historiadores modernos, como el doctor Salvador Rueda, pues tienen unas herramientas ya muy desarrolladas que afortunadamente se han ido perfeccionando durante los últimos años y que tienen la capacidad de hacer un discernimiento de qué pudo haber pasado, qué no, qué es más probable que haya ocurrido. La ciencia finalmente nunca es completamente exacta, en particular las ciencias sociales, todo es altamente probable que haya ocurrido. Y en este caso, bueno, pues el reto es precisamente tratar de negociar con las fuentes, porque hay veces en las que son completamente opuestas. Y eso también tiene que ver con que el tema de la Noche Triste y la conquista es uno de los temas predilectos de la historia de nuestro país. Primero, por lo que implicó, por las condiciones y las consecuencias de lo que ocurrió. Segundo, porque es una historia muy romántica, y no romántica en el sentido de qué linda, no, o sea, romántica en el sentido de dramática, de que tiene muchos elementos que atraen porque tiene que ver con las pasiones humanas. En estas historias que nos cuentan, pues la Noche Triste es como el punto en el que todo se le revierte a Cortés, todo. Entonces es como el punto más bajo de esa historia que va a tener un final feliz para ellos y obviamente pues es el momento más dramático del episodio. Lo que ahora estamos viendo, como te decía, los historiadores modernos han estado como develando, desentrañando todos ese tipo de cosas, es que algunas de los temas o de los episodios se quedaron en un imaginario colectivo que no necesariamente
se reporta en las fuentes. Todos conocemos el episodio y nos imaginamos perfectamente bien a un Moctezuma, a un Cortés llorando abajo de este ahuehuete precioso que estaba en Popotla, pero pues ya se estudiaron las fuentes y ninguna fuente habla de ningún. Hacia 1872, 75, ya cuando Juárez había muerto, se empieza a hablar de que lloró en Popotla. No, eso no se sabía. Quien se da cuenta de esto es un arqueólogo, el que fue director de Templo Mayor, Carlos Javier González, se da cuenta de que en las referencias virreinales no existía el famoso árbol. Entonces me dejó la tarea de buscar de dónde era. Nunca encontré cuándo nace, pero sí sé que a partir de 1870 se cerca ya el árbol y lo pinta Velasco y empiezan a hablarse del árbol de la noche triste, que es una leyenda que para los viejos como yo era una leyenda viva, por una razón, porque se repetían los libros de texto gratuito. Uh-huh. Y al ponerlo en los libros de texto gratuito queda como parte de tu conciencia nacional. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, que falta de trabajar, platicar, discutir, analizar incluso arqueológicamente los pueblos por los que pasó Cortés. Muchos están perdidos, seguramente están debajo de la Ciudad de México, entonces hay mucho todavía que hacer, ¿no? A veces pensamos que la historia ya todo está dicho, pero no. Y hay todavía muchas sorpresas que seguramente nos están esperando sobre estos temas. A nosotros nos toca explicarla, valorarla, juzgarla. No sé, yo me acuerdo siempre de una frase del doctor O'Gorman que decía: la historia es para explicar lo que pasó, no para regañar a los muertos. Y es verdad, o sea, lo que pasó ya pasó. ¿Qué es lo que puedo decirte? Bueno, La Noche Triste sí fue un trasbordo de la historia. Ahí se decidió lo que iba a pasar después. Y esa historia termina en el siglo XX. Me parece que son cosas interesantes para pensar cómo se recrea un acontecimiento y cómo pasa ese acontecimiento a la posteridad. ¿Y qué nos queda a nosotros en estos 500 años? ¿Qué hacer con ese evento? Si lo vamos a seguir repitiendo o lo problematizamos. Por supuesto, un hecho, un evento que forma parte de la memoria colectiva y que se alimenta de manera principal como fuente primigenia de los textos de Bernal Díaz del Castillo. Y si quieren saber más acerca de este periodo que marcó el rumbo de nuestra historia, los invitamos también a que adquieran la edición conmemorativa por los 500 años de la Noche Triste de la conquista de México Tenochtitlan, de Sofía Guadarrama. Es una novela, sí, pero nos ayuda a comprender cómo se vivió esta etapa desde los ojos de personajes como lo fue Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, qué era lo que ellos ignoraban y cuál fue la complejidad de vivir la inesperada aparición de una raza que hablaba en otro idioma, con armamentos, con costumbres completamente distintas, que consigo venían animales desconocidos hasta entonces de Occidente. Esta edición, que aparece bajo el sello Ediciones B de Penguin Random House, recopila las últimas 3 novelas de la heptología Grandes Tlatoanis del Imperio, de la misma autora. Son 8 libros, pero esos 3 hablan precisamente de este periodo de nuestra historia y que nos ayuda a entender y a enriquecer y alimentar también la imaginación, Laura, a propósito de estos 500 años de la Noche Triste. Y fíjate que, Rafa, lo que acabas de comentar tiene que ver con nuestra siguiente nota, tiene que ver con nuestra identidad. En el reportaje se mencionaba Velasco y sus paisajes, cómo se fue buscando encontrar cuál era la imagen de lo mexicano. Se hizo a través de las artes plásticas, posteriormente del cine, desde luego el periodo de los muralistas. Es muy importante, se está construyendo una nación, cómo se ve esa nación, cómo se escucha esa nación, y justo por ello se ha abierto una cátedra hace ya tiempo, de la que hemos platicado, Inés Amor, en la UNAM, que en esta ocasión organiza un intercambio, un debate sobre la construcción histórica de lo mexicano y el significado de la identidad, considerando que, bueno, Inés Amor abrió la primera galería en nuestro país donde dio cabida a muchos de estos autores que han sido fundamentales para construir lo que es mexicano.
Para analizar la complejidad de la identidad mexicana contemporánea, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM realizó el encuentro de reflexión La construcción histórica de lo mexicano, que formó parte del foro Movilidad e Integración Cultural. Pues la discusión ronda alrededor de el lógico intento de los gobiernos de generar una identidad para generar unidad y las discusiones que se hacen desde lo cultural y desde lo social. Y sobre todo en un entorno donde cada vez México está más interconectado, nuestro territorio está más interconectado con personas de otros países, la migración crecerá, el refugio crecerá, el desplazamiento interno crecerá, los repatriados seguirán regresando a nuestro país. Y cómo acoger a estas comunidades o a estas personas en un entorno donde la identidad nos marca una forma de ser mexicanos que dista mucho de lo que ocurre en la calle. Bueno, pues buenos días. En esta sesión participó la antropóloga Sandra Rosetal, la abogada en Derechos Humanos Alexandra Haas, el historiador Alejandro Rosas y la escritora Sandra Lorenzano, quienes también reflexionaron sobre la cultura híbrida que habita en el país y transita en las zonas fronterizas. Hemos borrado lo afrodescendiente de nuestra historia, hemos borrado el aporte internacional y ahora, sobre todo en un momento donde hay una comunidad mexicana en los Estados Unidos que va y viene y donde permea la cultura mexicoamericana, la zona fronteriza es una zona de cultura híbrida. Sí, creo que tendríamos que empezar por asumir que no existe lo mexicano, no hay el valor universal de lo mexicano y tratar de entender que México es una nación muy plural y muy diversa. Y de esta manera hacer mucho, derribar estas ideas que empiezan a surgir en México de manera muy preocupante, xenófobas, en defensa de lo que signifique esto, lo verdaderamente mexicano. Es decir, México es mucho más complejo. Estos análisis surgen como resonancia al documento colectivo que puso en marcha la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural titulado El sector cultural tras la pandemia, reflexiones críticas, nodos de análisis y debates en línea, que se transmitirán hasta diciembre en las redes sociales de Cultura UNAM. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una pausa y lo hacemos con una invitación a celebrar juntos a la Filmoteca de la UNAM que cumple 60 años de historia y la invitación que hace la UNAM es a mandar felicitaciones con un video grabado desde su celular. Les recordamos que cuando utilizan los celulares graben de manera horizontal. Para hacerlo, el formato, como les comento, es horizontal. Primero deben mencionar en el video cuál fue la primera película que vieron, en dónde la vieron y cuántos años tenían. En segundo lugar, deberán mencionar por qué consideran que la labor de la Filmoteca de la UNAM es tan importante. También compartan su recuerdo más grato con o en la Filmoteca. Para finalizar, deberán decir felices 60, querida Filmoteca, y este video tienen que publicarlo en su cuenta de Twitter el 8 de julio, con el hashtag felices 60, querida Filmoteca, y arrobando la cuenta oficial @Filmoteca UNAM que están viendo en este momento en pantalla. Cuántos recuerdos, nada más voy compartiendo el mío, ya lo grabaré en mi celular. Cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, nos íbamos a tomar clases a la Filmoteca de la UNAM, y ahí fueron los primeros encuentros con grandes cineastas. Ahí fue mi primera experiencia viendo El Ciudadano Kane, ya lo compartiremos. Felices 60, Filmoteca de la UNAM. Vamos a una pausa. José Antonio Cordero nos cuenta todos los detalles detrás del documental Música Ocular. Yo estaba seguro que iba a ser una película silente. José Antonio Cordero, Documenta 22. Estreno, martes 22 horas. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Sus pinturas son una apología al arte popular y a la identidad mexicana. Frida parece estar hablando con nosotros directamente y confesando sus preocupaciones, sus temores, sus amores,
sus deseos. Triunfa, hace de su dolor una bandera. Grandes figuras del arte mexicano. Frida Kahlo, entre el dolor y el placer. Natalicio de Frida Kahlo, en Perfil Arte. Jueves 18 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 con más información. Como parte de la realización del memorial de Octavio Paz y Marie-José Tramini, el antiguo colegio de San Ildefonso produce algunas cápsulas informativas sobre diferentes capítulos de la vida del poeta. Por esto mismo, y para conocer más acerca de este proyecto, tenemos la posibilidad de conversar con el director ejecutivo del colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez. Eduardo, qué gusto verte y poder escucharte. Buenas tardes, Memansin, Laura, Rafael, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu tiempo, Eduardo. Cuéntanos un poco lo que significa este proyecto, cómo va y bueno, también con la pandemia, cuáles han sido los retos para continuarlo. Bueno, el proceso el proyecto no se ha modificado, sus tiempos han variado mucho, pero el proyecto consiste en recibir en el colegio de San Ildefonso las cenizas tanto de Octavio Paz como de Marie-José Paz, Marie-José Tramini. Como ustedes saben, Paz es, entre muchos otros, un habitante destacado de San Ildefonso, autor del Nocturno de San Ildefonso, un poema fundamental donde Paz reconstruye su formación, su vida, sus sueños, sus deseos, cuando regresa a México después de renunciar a la embajada de México en la India tras la masacre del 68. Escribe un libro que se llama Vuelta y en él publica este poema. Tanto el gobierno de la República como el gobierno de la ciudad, como la Universidad Nacional Autónoma de México, que son los mandantes de San Ildefonso, y el propio Colegio Nacional que se integró a este trabajo, decidieron que el lugar para colocar las cenizas del poeta sería San Ildefonso. Esto en principio porque Paz manifestó su negativa a sus amigos de ir a la rotonda de las personas ilustres. Lo dijo en varias ocasiones, no quería estar en ese lugar y además quería estar en un lugar donde pudiera compartir, digamos, el tiempo con su pareja, su compañera, su última compañera y con la que vivió desde los años de la India hasta su muerte. Entonces se decidió hacer un memorial en San Ildefonso. Se le solicitó a su amigo y el gran artista contemporáneo Vicente Rojo que diseñara una pieza que contuviera las cenizas y se ha concebido una biblioteca. En realidad es un espacio muy sencillo, no sin ninguna grandilocuencia. Es una biblioteca donde estarán las cenizas de Paz y junto a ello se creará la Cátedra Octavio Paz. Es decir, se trata no de solamente un monumento fúnebre, sino de llevar el pensamiento de Paz a San Ildefonso de la mano de una cátedra que coordinará la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, cuéntanos a propósito de estas cápsulas, ¿cuál ha sido, quiero decir, cuando generamos un contenido audiovisual va con un objetivo muy específico? ¿Cuáles son los que están buscando lograr a través de estas cápsulas? ¿Cuáles son los temas? También en la vida y en la obra de Octavio Paz hay muchas aristas que pueden ser bastante interesantes de seguir. Bueno, como todos en este momento nos hemos reinventado, ¿no? Es decir, hace unos meses estaríamos pensando que habríamos inaugurado y estaríamos llevando una serie de conferencias presenciales sobre la vida de Paz y sobre autores que lo admiran y también quienes lo critican, quienes tienen una posición crítica ante un pensador tan generoso. Como esto no ha podido realizarse, no hemos podido ni llevar las cenizas de Octavio y Marie-José a San Ildefonso,
inaugurar este memorial, lo haremos en cuanto las condiciones nos lo permitan, estamos ya listos para ello. Decidimos sí empezar con la Cátedra Octavio Paz, y para ello hemos desarrollado unas cápsulas que van poniendo en el tiempo momentos especiales. Paz joven, Paz en San Ildefonso, Laberinto de la Soledad, Paz en la India, Paz en España durante la Guerra Civil Española, Paz en el 68, en fin, temas centrales de la vida de Octavio, con música, con citas de Octavio, con fotografía. Eduardo, bueno, esto es lo que está ocurriendo ya en este momento. ¿Cuál es la forma en que, como dices, nos estamos reinventando? No sabemos cuándo esto acabe y si acaba, de qué manera las cosas seguirán siendo como las conocíamos. Y en ese sentido, de qué manera en un espacio tan importante como lo es el Colegio de San Ildefonso, mantener las dinámicas con un público que ha sido a este espacio, me incluyo dentro de él, con las nuevas normatividades, cómo inventar o reinventar un lugar tan importante como el colegio. Bueno, yo creo que todos los museos y espacios como el nuestro están repensándose como espacios seguros, como espacios de refugio. Los espacios culturales tienen que ser para todos los ciudadanos un espacio que les garantice su seguridad y la continuación de la transmisión del conocimiento. Ese trabajo lo estamos haciendo compartiendo el conocimiento con las autoridades de salud, las autoridades de la ciudad, federales y la propia universidad, construyendo sus propios protocolos. Creo que entre todos tenemos la tarea de volver a nuestra vida, pero lo tenemos que hacer de otra manera, y en eso estamos trabajando como todos nosotros, como todos ustedes y todos los ciudadanos en este momento. Bien, Eduardo, antes de despedirnos, nada más recuérdanos de qué manera el público puede ponerse en contacto para ver este trabajo que están desarrollando en torno a Octavio Paz. Bueno, yo los invitaría a la página de San Ildefonso. Hemos estado dando algunos cursos. Hace poco dimos un curso con Jorge Gutiérrez Reina sobre Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. Digamos que hemos rescatado, habiendo perdido un espacio presencial de exposiciones, hemos rescatado la parte del colegio. Los cursos, las clases, las conversaciones están abiertas. En este momento está terminando un curso a estas horas Carmen Boullosa sobre las mujeres en la literatura. En fin, el colegio está vivo como desde el siglo XVI, ¿no? Perfecto, pues Eduardo, muchas gracias por mantenernos al tanto de lo que están haciendo ahí en San Ildefonso. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Huemansin, Eduardo, estaba yo pensando en la vigencia de la poesía, por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, inventa la noche, mi ventana, otra noche, otro espacio. ¿Cómo no leerlo ahora? ¿Cómo no escucharlo ahora? Y también es el caso de José Emilio Pacheco, por ejemplo, con sus poemas dedicados al terremoto, inspirados en el terremoto del 85, que después en el 2017 volvimos a recordar, y ahora que estamos viviendo esto, igual pensamos en lo que quedan, esas ruinas, y bueno, son figuras que no debemos dejar de lado. Justamente celebramos los 81 años del natalicio de José Emilio Pacheco, y su hija, Laura Emilia Pacheco, destaca la transparencia, la claridad en la escritura del autor, así como su valor en cuanto a lo literario. Vamos a ver parte de lo que nos comentó. Como un hombre en el que la literatura y la vida se volvieron sinónimos, como un escritor que se cuestionó la condición humana, como un viajero de las letras que surcó varios mares en los que se conjuntaron la profundidad y la claridad. Así recordó su hija a José Emilio Pacheco, quien nació un día como hoy, en 1939. Mi padre fue siempre un lector muy puntual, muy preciso, de todo tipo de literatura, desde las cosas más populares hasta cosas muy complicadas como la literatura griega, etc. Y sin embargo, su afán principal era entender por qué somos como somos. Yo creo que ese es su mayor regalo a sus lectores, la claridad de su prosa. No importa de lo que se esté hablando, puede ser el tema más complejo, una investigación en la que lleva 50 años, y él se abocó siempre a esa claridad que parece sencilla en apariencia. Integrante de la denominada generación de los 50, la crónica, la poesía, la novela, el cuento y el ensayo, la crítica literaria,
al igual que la traducción, fueron las sendas que tomó la pluma de José Emilio Pacheco. Su oficio de la claridad no cejó en toda su vida, como lo demuestra su traducción de los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Llegó a una librería de viejo en el tiradero de libros un ejemplar que costaba $1.30, lo leyó y quedó fascinado por el resto de su vida. Hizo una primera traducción hace 30 o 40 años, y si uno ve esa primera traducción a la última traducción que hizo poco antes de morir, que acabó poco antes de morir, ve como en un poema que es realmente muy complejo, el de Eliot, lo deja prácticamente en los huesos y se vuelve de una transparencia y de una claridad absolutamente sorprendente. Quiero pensar que han encontrado o van a encontrar muchas de las puertas que él dejó trazadas para que alguien más llegue, una nueva generación llegue y las abra. Y en esa claridad y profundidad, el autor de Las batallas en el desierto también encontró un rumbo ético. Uno tiene que tener un código de honor consigo mismo, con su trabajo y con los demás. Y hay cosas que sencillamente no se hacen. Al ser un lector tan profundo, por ejemplo, de los clásicos griegos, ahí ya está dicho todo. Hay poemas que son clarísimos acerca de la soberbia, acerca del poder, acerca del daño que hace. Y él tuvo muchas oportunidades para distraerse de la literatura. Le ofrecían, no sé, embajadas o le ofrecían cosas, y él sabía que en el momento en que él aceptara eso, iba a ser un prisionero en una jaula de oro y se iba a alejar de la literatura. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer como seres humanos, como profesionistas, como hombres y mujeres, tiene un precio, y uno tiene que saber si está dispuesto a pagarlo. Ahora, él hizo una obra, yo creo que importante, yo soy su hija, ¿qué voy a decir? Pero hay que pensar que todo tiene un precio, y él pagó un precio muy alto por escribir su obra. Es así como hoy recordamos al ganador de múltiples distinciones, como el Premio Alfonso Reyes, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Periodismo de México y el Premio Cervantes, pero sobre todo al escritor mexicano, cuya impronta permanece en la literatura en lengua española. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de autores indispensables y multigalardonados, además de José Emilio Pacheco, otro que hay que leer es a Jean-Marie Gustave Leclercq, quien estuvo en el High Festival reflexionando sobre las enseñanzas y dificultades que deja la pandemia, no solo para la especie humana, sino también para el medio ambiente. Con un emotivo mensaje dirigido a su nieta Itzi, el Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Leclercq, participó en las cápsulas del proyecto Imagina el mundo después del COVID que organiza Hey Festival, con una reflexión sobre el mundo que le tocará construir a las nuevas generaciones. No, la cuestión no es de saber si nos salvaremos de esta catástrofe. Tengo confianza en las proezas de la ciencia y en la dedicación de los médicos. La cuestión es de saber si el momentum que golpea al mundo entero habrá cambiado algo en nuestra mentalidad. ¿Acaso habrá cambiado algo para ti en tu mundo cuando tendrás 20 años? Seguramente en tu mundo habrá más gente en las ciudades que en el campo. El problema sería que las ciudades de mañana sean semejantes a las de mi época, ahogadas por el tráfico de coches, divididas en zonas sin comunicación social, sin organización verdadera, sin medio de transporte, sin preocupación a los individuos, bajo la mirada de ojos electrónicos y cubiertas por chapas de nubes tóxicas. El escritor francés reflexionó sobre los retos que tiene la humanidad después de la pandemia. Tener más respeto a la naturaleza por primero. La naturaleza no es un lujo. La naturaleza, como lo dijo hace 1200 años el poeta chino Tu Fu, es idéntica al ser humano. Los humanos y la naturaleza son uno, así decía. El otro objetivo que ojalá ustedes del próximo mundo tendrán que cumplir es la justicia. Nosotros no hemos logrado hacerlo. Hemos vivido como si fuera normal que unos poseen las riquezas, la salud, la independencia, la autonomía, la seguridad, la educación y la democracia, y que los otros no tienen nada,
ni la libertad. Hemos vivido con la convicción que la razón y la ciencia son monopolios de una poca gente, que algunas culturas valen más que otras y que es lícito, aconsejado y patriótico acabar con ellos a fuerza usando bombas o coercición económica. ¿Acaso lo que nos está pasando ahora no sería el umbral de un nuevo mundo? Ojalá de tu lado, cuando llegaras a la edad de adulta, después de esta gran prueba del 2018, los humanos habrán realizado el voto del gran Martin Luther King cuando él decía: los seres humanos han logrado volar como los pájaros, nadar como los peces, pero no han logrado todavía vivir juntos como hermanos. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más información al volver. Nuestro lenguaje cotidiano plantea el problema de la confrontación entre el corazón y el intelecto. Este es uno de los dramas centrales en la literatura. En el lenguaje del cerebro, esta es una traducción de la lucha entre la amígdala y la corteza prefrontal. Este martes, a las 9:30 de la noche, conversaremos con Ronnie Paz, director del Departamento de Neurobiología del Instituto Weizmann, sobre el lenguaje neuronal que está detrás de los recuerdos, emociones y trastornos como la depresión y la ansiedad. Los esperamos en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Carlos Ruiz Zafón nos habla de los cambios que ha podido observar en Barcelona desde que es un niño, ya que esta ciudad ha pasado por diferentes periodos. Quiero que por favor usted me marque aquí dónde está el cementerio de los libros olvidados, porque el mes que viene viajo a Barcelona y tengo interés en visitarlo. Y yo le digo, no existe este lugar. Carlos Ruiz Zafón, segunda parte. In Memoriam, Carlos Ruiz Zafón. Tratos y retratos con Silvia Lemus. Miércoles, 22 horas. Él era más que un pintor. ¡Ahora! En las páginas de sus cuadernos, escritas en un guión inverso secreto y sin publicar durante más de 400 años, descubrimos otro Leonardo da Vinci. Nos permite constatar que Leonardo está mintiendo. Un profeta que anticipó la era moderna por 500 años. Comprender la naturaleza de la vida. Leonardo, el hombre que salvó la ciencia. Estreno, viernes, 18 horas. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda, no estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911, ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio, detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México. Hemos hablado de este sitio en internet anteriormente, de este programa, porque, bueno, pues es mucho más que un espacio en la red, es la plataforma digital de Alas y Raíces, pero vale la pena acercarse de nuevo, dar un repaso, porque hay una gran cantidad de actividades para que los niños, las niñas, los adolescentes se diviertan durante este confinamiento. Vamos a descubrir algunos de los proyectos más exitosos y también lo que viene próximamente. Desde que inició el confinamiento para niños y adolescentes, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura Federal difundió una serie de actividades en beneficio de estos públicos. Entre ellas, el proyecto Vitamina C, que hasta ahora ha transmitido 262 cápsulas con contenido musical, teatral, de expresión corporal, artes plásticas y juegos de palabras que se pueden practicar desde el hogar y se encuentran disponibles en la plataforma digital de Alas y Raíces. Acabamos de cerrar también la convocatoria a las de Lagartija y la convocatoria a las otras tintas, donde
Tuvimos una recepción de más de 560 trabajos de todo el país, ¿no? Propuestas gráficas, propuestas narrativas, poéticas, dramaturgia, incluso algunos trabajos que tienen que ver con la autobiografía, y algunos de ellos, pues de gente muy joven, de muchachos que ya están haciendo sus pininos en estas artes. En julio vamos a tener el primer coloquio de música para niños y con niños. Porque con niños la música es una parte importantísima de la vida cotidiana. Hasta donde sabemos, no ha habido una sola cultura en la historia de la humanidad, incluso pensando en la prehistoria, que no tenga la música como un elemento importante, ¿no? Y entonces nos parece importantísimo reflexionar sobre cuál es el papel y la responsabilidad del Estado con la creación de estas músicas que van dirigidas a los niños. El coloquio de música se realizará de manera virtual e incluye conferencias impartidas por especialistas, mesas de trabajo, así como talleres para maestros, artistas y niños. Entre las actividades también continúa la jornada de charlas semanales, Tiempo de Sembrar Poesía, producto del taller Tiempo para Juglar, que explora las diferentes metodologías para acercar a los niños al mundo de la creación poética y que se lleva a cabo los jueves a las 5 de la tarde. Además, esta coordinación planea realizar un encuentro virtual de narraciones y tradiciones orales. Sin duda el lenguaje, la palabra cotidiana, el habla, es el dispositivo sobre el que descansa la cultura, y en ese sentido los narradores orales, que la gente conoce como cuentacuentos comúnmente, pues son mucho más allá que verbalizadores de libros o compartidores de historias de ficción. Son también parte importante de la memoria histórica de las regiones, de la memoria alternativa de las diferentes regiones de nuestro país. El programa completo de actividades y los ganadores de la convocatoria Alas de Lagartija pueden consultarse en la página alasyraices.gov.mx y contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Cafecito caliente. Continuamos ahora también con las posibilidades que nos dan las redes sociales, en este caso las del colectivo escénico Arce, que nos muestran una serie de videos que nos permiten dimensionar y explorar las posibilidades del teatro. El colectivo escénico El Arce AC lanza un proyecto de cápsulas que denomina Objetos Culturales, en los que reflexiona sobre el quehacer escénico, la pandemia y el confinamiento generado, y la empatía con los públicos a través de redes sociales. Son 3 montajes los que van a derivar las cápsulas, digamos, relacionadas con los testimonios creativos, que son La certeza del amanecer, que es Casa Calabaza, y que es La cueva de las orquídeas, ¿no? Esos 3 montajes son entrada con los que estamos arrancando en la parte que tiene que ver con la producción artística. Los días estaban llenos de ruido. Yo misma era un ruido galopante con... Serán un total de 10 cápsulas del proyecto Compartibles Escénicos para la Resistencia, Voces de la Pandemia. Para Ignacio Escárcega, es necesaria la exploración de las posibilidades de lo escénico, aunque para algunos sectores no se considere como teatro. A inicios de febrero viajamos a Alemania, y el SARS-CoV-2 apenas era un rumor en nuestros oídos. Una convicción de ampliar lo que entendemos como lo escénico y ampliarlo en realidad a la escena de nuestra cotidianidad, a la escena de nuestra... podríamos decir supervivencia, pero yo lo podría incorporar a la idea de creatividad, ¿no? A nuestra capacidad de reinvención, de muchas, o sea, como que el confinamiento nos ha revelado cosas de nosotros mismos que no conocíamos. También, así como ampliamos la concepción de lo escénico, también ampliamos la concepción de lo testimonial, de lo documental, de tal manera que cuando decimos testimonial, estamos hablando tanto de los testimonios de personas que se han acercado a nosotros para darnos sus vivencias, de nosotros mismos, pero también testimonios de nuestros procesos creativos. Convertir el encierro en una fuente de encuentros con mi olvidada vida interior.
El proyecto adquiere también un carácter documental y testimonial. Compartibles escénicos para la resistencia, Voces de la Pandemia, estrenará una cápsula cada miércoles a las 20 horas a partir del 1 de julio a través de su página de Facebook. El acceso es libre. No soy la misma después del 23 de Noticias marzo. 22, Víctor Gaspar. Creo que nadie lo es. Una manera interesante de reinventarse desde las artes escénicas. Momento de hacer una pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Las viejas acaban con uno. Un hombre con dos historias de amor, pero al fallecer él, cada una reclamará lo que es suyo. Si se lo queda, ¿me va a dejar ir a darle sus vueltas? Pues un día de muertos. Una vez en la mañana, la otra en la noche. ¿Llegarán a un acuerdo? Descúbrelo en La perdición de los hombres. Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. Artistas, directores, empresarios, políticos, cantantes, compositores, entre otras figuras públicas, comparten facetas poco conocidas de sus vidas. Es una etapa de la realidad de México. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué sitios son los que están publicando eso? Yo diría que las noticias falsas no distinguen niveles de educación. Cuéntenme algunas historias. Hernán Gómez presenta Sin Azúcar, domingos 22 horas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema político que nos debe preocupar a todos y que nos involucra, por supuesto, a todos los ciudadanos. La oposición, el papel de la oposición política, el PAN y el PRI, ¿dónde están? ¿Cómo se están reconstruyendo? ¿Cómo ven al país hasta este momento? Para ello nos acompaña en el día de hoy la senadora Claudia Anaya, senadora priista. Senadora, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julie. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el senador Damián Cepeda, senador del PAN. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con mi compañera senadora. Hoy, 21 horas. Después de leer El seductor de la patria, uno aprende ciertas técnicas y sedujimos a nuestro invitado para tenerlo de nueva cuenta esta noche en Enfoques. ¿De quién se trata, Laura? La literatura le permitió romper los diques que le imponía una condición que él describe como de inadaptado. Con las palabras ha creado un puente inquebrantable hacia sus múltiples lectores que, si no fuera precisamente por su tan elevado número, podríamos decir que lo han colocado en el pedestal de los autores de culto. Su nombre es Enrique Serna y efectivamente, Enrique, estuviste la semana pasada platicando con Rafael García Villegas sobre tu reciente novela El vendedor de silencio, por el que obtuviste el premio Villaurrutia de escritores para escritores. Ahora vamos a tener este espacio para platicar un poquito más de algunos aspectos de tu vida literaria, de tu trayectoria. Y me gustaría comenzar dándote la bienvenida y llevándote un poquito lejos, Enrique. ¿Qué libros recuerdas entre tus primeras lecturas? Bueno, uno de los libros que me cambiaron la vida, no para bien, fue Corazón de Edmundo Damichis, porque me lo leyó mi madre cuando yo todavía ni siquiera sabía leer. Tenía 4 Corazón, diario de un niño. Diario de un niño, sí. Nos lo leía a mí y a mis hermanos, y entonces eran historias muy melodramáticas de un grupo de colegiales de un internado de Turín, que eran mártires del estudio, que se sacrificaban para ayudar a sus familias. Y esa lectura a mí me infundió la convicción de que yo tenía que ser un alumno modelo cuando entrara a la escuela, ¿no? Y pues me convertí en un matadito y eso me hizo sufrir bastante en la primaria y en la secundaria. Sí, bueno, sí, era un libro que nos pintaba una infancia que decía uno, ¿es esto la infancia, caray? ¿Es lo que tengo que vivir? Y bueno, tú dijiste en una entrevista con Alida Piñón del Universal hace un tiempo que justo lo que yo decía al inicio, eras un antisocial. En este sentido, ¿qué función tuvo en tu adolescencia, en los primeros años de tu juventud, la lectura, sí, y también la escritura? Pues creo que la lectura es una búsqueda de tratar de romper las barreras que nos separan de los demás, ¿no? Y en mi caso eso era muy claro porque, en efecto, yo era un
adolescente antisocial, retraído. A eso contribuyó, por ejemplo, que en la secundaria, que yo iba en el Instituto Simón Bolívar, tenía un muy buen maestro de historia que hacía preguntas a todo el salón, y cuando nadie la respondía, pues yo alzaba mi mano, ¿no? Porque quería responderle a mi profesor. Y entonces el bufón de la clase, para burlarse de mí, me decía el cultito. Y entonces me empezaron a hacer todos burla en el salón, ¿no? Y me convertí en un marginal, en un apestado. Y mis amigos eran un chavo que tenía una lesión cerebral y tartamudeaba mucho, y otro veracruzano que tenía una enorme cabeza y que le decían el feto, ¿no? Entonces, desde entonces sentí como que no podía encajar bien en la sociedad. Y los que no nos pasa eso, sentimos que a través de las palabras, de la palabra escrita, ¿no?, podemos encontrar a nuestras almas gemelas. Enrique, ¿aún hoy te consideras un tanto antisocial? Sí, por supuesto, lo sigo siendo. Pero no a un nivel exagerado, ¿no? Creo que por fortuna no debo tener 3 o 4 amigos, que es lo máximo que alguien puede lograr en ese terreno. Enrique, bueno, hablando un poco también de este tema, tú has sido muy independiente, nunca has pertenecido a capillas literarias o culturales. ¿Esto ha sido una ventaja o una desventaja? Yo creo que una ventaja, porque lo malo de las capillas culturales es que pueden conducir a la mediocridad, porque cuando los escritores no se critican sinceramente, sino que intercambian favores y intercambian elogios, pues entonces sus carreras pueden prosperar mucho, pero su escritura no, ¿no? Y eso lo resienten los lectores. Creo que es mejor, yo tengo la absoluta certeza que cuando un reseñista publica una crítica adversa o favorable de mi obra, la publica porque es lo que piensa, no porque yo he hecho nada por convencerme con él. Efectivamente, y fíjate que ahora que me comentas esto, pues te pregunto sobre el tema de la crítica. Tú estuviste allá en el noticiario Noticias 22 en 2016 o quizá 17 y nos platicaste acerca de La crueldad cautivadora, que es un libro que publica la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que reúne estudios, análisis. Tu obra es permanentemente, no es el único texto, sino es sujeto de reseñas, de estudios académicos. ¿Qué efecto tiene en ti la crítica, el análisis? ¿Los lees? ¿Los tomas en cuenta? ¿Te importan? Sí, por supuesto que los leo y me sorprenden mucho. A veces me atribuyen intenciones que yo no tenía, pero que supongo que sí se desprenden del texto, ¿no? Y en algunos casos, cuando son muy buenos los académicos, pues te iluminan aspectos desconocidos de la obra, ¿no? Y que creo que son más interesantes para los lectores, obviamente, que para mí como escritor, ¿no? Sí, que pueden ser reveladores para uno como lector. Y como lo son muchos de tus textos, fíjate que ahora precisamente pensando en que se cumplen 500 años de la batalla de la Noche Triste, de lo que platicamos hace un ratito en el programa, aprovechando la efeméride, recordé y me puse a reflexionar sobre tu libro ubicado en el mundo novohispano, Ángeles del Abismo, que tengo aquí. Hay una parte en la que dice: mientras hubiera estatuas de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca enterradas bajo los altares, los sacerdotes cristianos no podrían exterminar las antiguas devociones del pueblo. Y pensaba yo en toda esta dualidad, esta contradicción de nuestra identidad, digamos, todos los blancos, los negros y los grises que hay. Es un tema que a ti te interesa mucho, ¿no? Todas las contradicciones de nuestra sociedad y de nuestro ser nacional aquí están desde un punto de vista, pero lo has abordado en otros textos. Sí, creo que las supervivencias del México prehispánico se pueden ver por doquier, incluso en la actualidad, como por ejemplo el culto de la Santa Muerte, ¿no? Aquí le dicen la niña blanca, y curiosamente a Coatlicue, uno de sus epítetos es la mujer blanca, ¿no? Y al sacerdote de la Santa Muerte en Tepito lo acabaron excomulgando precisamente por haber permitido ese culto, porque la iglesia se dio cuenta de que había ahí raíces de la idolatría
prehispánica que yo creo que no acaban de morir, otra costumbre macabra de la actualidad, que es la de cortar cabezas y ponerlas en unas barras, etcétera. Pues es el zompantli prehispánico también, ¿no? Que eran frisos de cráneos. Entonces yo creo que lo maravilloso y al mismo tiempo lo terrible de México es que el pasado no muere y puedes ver sus huellas por todas partes. Enrique, y en todo esto terrible de México, de lo que tú hablas en tus cuentos, en tus novelas, en tus ensayos, siempre se sabe, es algo, un lugar común decirlo, tu capacidad de ironía y esta ironía y este humor tan ácido que nos hace soltar una sonrisa o una carcajada de plano. Por ejemplo, un libro que no puede uno dejar de reírse es Uno soñaba que era rey, que dice cosas tremendas, que hace críticas bárbaras, pero, por ejemplo, hay un pasaje en el que se habla de un concurso para niños héroes que organiza una psicóloga infantil, justamente hay un programa de radio y una entrevista que, bueno, es una barbaridad la risa que provoca. Será, no sé si tú tienes esta impresión, a veces a mí me da la impresión de que el humor es un tanto a veces mal visto en la República de las Letras, que pareciera que todo el mundo tiene que ser un poeta maldito, que las cosas se deben de abordar desde una solemnidad en la literatura y en la cultura en general. ¿Qué impresión tú tienes al respecto? Bueno, es verdad que la solemnidad es la nota predominante de una parte de nuestra literatura, pero creo que también tenemos una gran tradición humorística. Ahora se están celebrando los 150 años de Julio Torri, ¿no? Y ahí tenemos un gran maestro del humor negro que nos dejó unas piezas, unas obras maestras del género, ¿no? Está Novo, está el propio Monsiváis, que también estamos recordando ahora por los 10 años de su fallecimiento, que era un escritor satírico formidable, ¿no? Todos recordamos Columna de Por mi madre Bohemios, era una delicia leerla, ¿no? Y muchos más de la actualidad. Ahí está Juan Villoro, Guillermo Sheridan. En fin, creo que el humor tiene buena salud en el teatro mexicano. Bueno, y decías tú, Ibargüengoitia, por ejemplo, también no podemos olvidar esa ironía, ese sentido del humor de Ibargüengoitia, que yo creo que también es ejemplar y tiene, como bien dices, buena salud. Hay otro aspecto de tu literatura que quizá no es tan comentado, pero a mí me parece muy interesante, que fue particularmente en este libro de cuentos, El Orgasmógrafo, y justo el relato que da título al mismo, que es la distopía. Y conforme pasa el tiempo, este cuento, que personalmente lo he leído en diversos momentos, me parece que fuera premonitorio, parece que se va haciendo cada vez más realidad, y vivimos en una sociedad que castiga a quienes no se dejan llevar o se resisten al placer, a los tipos de placer pues mucho más inmediatos que podamos tener. ¿Crees que tengo razón en esto que digo? Sí, tienes razón, y fíjate que después de haber escrito ese cuento, muchos años después, yo averigüé, me sorprendió mucho, que en Japón hay un gran movimiento de jóvenes que se llaman a sí mismos herbívoros. En japonés se dice shokokukei, porque son enemigos de la carne tanto en la mesa como en la cama, o sea, son asexuales, ¿no? Wow. Y hay todo un movimiento, una especie de rebelión asexual que se está gestando en el mundo, que ya tiene muchos integrantes, que pues se niegan a entrar en esa, digamos, competencia darwiniana por las clases y por los ligues, ¿no? Que digo, a mí me parece una consecuencia tal vez nefasta del imperio de la pornografía, de la presión psicológica que se le puede hacer a un ser humano, ¿no? Para que tenga un gran rendimiento sexual. Ajá, que bueno, por ejemplo, del rendimiento sexual también hablas en La sangre erguida, editado por Seix Barral, que bueno, pues es otra recomendación que le hacemos a nuestro público. Acudan a los libros de relatos, de cuentos, de novelas de Enrique Serna, porque van a entender muchas cosas de nuestro ser y la van a pasar indudablemente bien por su lenguaje, por su dominio del idioma, por su vértigo al escribir y por los temas originales que aborda. Algo que me da mucha curiosidad, Enrique, es que tú has colaborado
creo que hace mucho que ya no lo haces, pero en guiones de telenovelas hiciste muchas, en una época también sinopsis de películas. ¿En algún momento se ha presentado la posibilidad que te interese escribir para alguna de las series que, bueno, pues ahora en los últimos tiempos están tan de moda y es lo que ven muchas generaciones nuevas, o proyectos cinematográficos también? Sí, hace 3 años me compré los derechos de Televisa de La doble vida de Jesús. Y yo hice tú hiciste una adaptación de 30 capítulos de 1 hora, pero finalmente enlataron mis guiones y no sé si la vayan a realizar nunca. Me encantaría, ojalá que me saque esa espina con El vendedor de silencio. Bueno, pues yo no lo dudaría para nada, porque es una obra en la que hay además, desde el punto de vista cinematográfico de una serie de televisión, muchísima acción, diálogos también muy vertiginosos. Se habla de una época que quisiéramos que hubiese pasado del periodismo más negro que tuvo México, pero que, bueno, de pronto podía uno pensar que hay reflejos y hay ciertas herencias que, como decía el propio Carlos de Negri, Dios mediante, ojalá ya no estén presentes. Enrique, tenemos un minutito por ahí para poder despedir esta entrevista y siempre lo hacemos con 3 preguntas del cuestionario Proust, que me encantará escuchar tus respuestas. La primera es, ¿qué cualidad valoras más en un ser humano? La sinceridad. Muy bien. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué preferirías? ¿Ir al pasado o ir al futuro? Al pasado. El futuro lo veo muy negro. Sí, todo tiempo pasado fue mejor a veces, dirían algunos clásicos. Y finalmente, ¿cuál es tu bien más preciado? La libertad. Enrique Serna, muchas gracias por permitirnos y darnos la libertad de platicar contigo a lo largo de estos minutos en Noticias 22. ¿Cómo ven, chicos, Guamán sin Rafa? Fascinante siempre escuchar a Enrique platicar y leerlo, es un deleite y es un honor tenerte aquí de nueva cuenta, Enrique. Celebramos tu Villarrutia y celebramos tu literatura. Pues nos vemos Dios mediante. Dios mediante. Nos vemos muy pronto, Enrique Serna. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Muy buenas noches a todos. Chao.